Javier estaba sentado en el balcón de su casa en Pakistán, un hombre de 68 años, el jueves 29 de mayo de 2025 a las 5:06 p.m., PKT. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras una brisa suave movía las cortinas detrás de él. Javier sostenía una taza de té en sus manos, pero su mente estaba lejos de la bebida. Sentía algo diferente en el aire, una energía extraña que no podía explicar. Miró hacia el horizonte y reflexionó sobre su vida, los desafíos que había enfrentado, las noches sin dormir, las luchas que lo habían moldeado. Sin embargo, hoy, por alguna razón, sentía una chispa de esperanza, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Mientras observaba las calles tranquilas de su vecindario, Javier recordó un mensaje que había visto esa mañana en un video, en línea. Decía que 2025 sería su año, un tiempo de triunfo, abundancia y realización. Al principio, pensó que era solo una frase motivacional, pero algo en esas palabras resonó profundamente en él. Siempre había sentido que era diferente, que veía el mundo de una manera que otros no entendían. Había cargado con responsabilidades y sacrificios que pocos podían imaginar, y aún así había perseverado. Ahora, sentado en su balcón, se preguntó si este mensaje estaba destinado a él, como una señal del universo. Decidió que era hora de dar un pequeño paso hacia sus sueños, un gesto para alinear su vida con esta nueva promesa. Con determinación, Javier entró a su casa y buscó una vieja libreta que guardaba en un cajón de su escritorio. Era una diary, donde solía escribir sus pensamientos años atrás, pero que había quedado olvidada. Abrió una página en blanco y con un lápiz en mano, comenzó a anotar sus deseos más profundos. Un trabajo que le diera satisfacción, abundancia económica, para su familia y paz en su hogar. Mientras escribía, sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Cada palabra parecía liberar una energía que había estado atrapada dentro de él durante mucho tiempo. Terminó con una nota final. 2025 será mi año de plenitud. Al cerrar la libreta, sonrió, sintiendo que este acto simple había encendido una chispa en su alma. Esa noche, a las 7:00 p.m., Javier se sentó con su familia en la sala de estar. Les contó sobre el mensaje que había visto y cómo escribir sus sueños le había dado una nueva perspectiva. Su esposa, Teresa, lo escuchó con interés, mientras sus hijos, María y Carlos, intercambiaron miradas curiosas. Javier explicó que creía que 2025 traería cambios positivos, pero que necesitaba un plan para hacerlo realidad. Les pidió que lo apoyaran en este nuevo comienzo, y todos acordaron reflexionar juntos al día siguiente. La energía en la habitación era diferente, más cálida, como si el universo estuviera escuchando. Antes de dormir, a las 9:30 p.m., Javier se quedó solo en su habitación, mirando la libreta sobre la mesita de noche. A sus 68 años, había vivido suficiente para saber que la vida no era fácil, pero también había aprendido que la esperanza podía ser un motor poderoso. El mensaje sobre 2025 le había dado una nueva dirección, y escribir sus sueños había sido el primer paso. Sin embargo, sabía que solo la acción lo llevaría adelante. Decidió que al día siguiente, viernes 30 de mayo, crearía un plan concreto para transformar sus deseos en realidad, tal vez buscando consejo o dando un paso hacia un nuevo trabajo. Este pequeño acto de fe era el comienzo de algo más grande, y Javier estaba listo para abrazarlo. El sonido de los grillos afuera lo tranquilizó mientras cerraba los ojos. Sentía que el universo lo estaba guiando, preparando el camino para lo que vendría. Las luchas del pasado no habían sido en vano, eran la base de esta nueva etapa. Con cada respiración, visualizó un futuro lleno de propósito y abundancia, dejando que la energía de esa visión lo llenara. 2025 no sería solo otro año, sería el año en que todo encajaría, y Javier estaba dispuesto a hacer su parte, para que así fuera. Este era solo el inicio, y la anticipación de lo que vendría lo llenó de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Javier se despertó el viernes 30 de mayo de 2025 a las 7:00 a.m., PKT, sintiendo una energía renovada. A sus 68 años, la noche anterior, mientras reflexionaba sobre el mensaje que había cambiado su perspectiva,
Había decidido que escribir sus sueños no era suficiente. Necesitaba un plan concreto para convertirlos en realidad. Se levantó de la cama, se preparó una taza de té y se sentó en su mesa de trabajo, donde la vieja libreta descansaba abierta con sus deseos anotados. Un trabajo satisfactorio, abundancia para su familia y paz en el hogar. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando la habitación, y Javier sintió que esta era la oportunidad perfecta para dar el siguiente paso. Mientras hojeaba la libreta, Javier recordó las palabras del video que había visto. 2025 sería su año de triunfo, pero solo si alineaba sus acciones con sus intenciones. Siempre había sentido que era diferente, que veía oportunidades donde otros veían obstáculos, pero nunca había sabido cómo canalizar esa fuerza hasta ahora. Decidió que necesitaba guía, alguien que lo ayudara a estructurar su camino. Pensó en su amigo Miguel, un hombre sabio de 70 años que siempre tenía consejos prácticos y espirituales. Javier tomó el teléfono y lo llamó, invitándolo a visitarlo esa mañana para hablar sobre sus planes. A las 9:30 a.m., Miguel llegó con una sonrisa cálida. Javier le explicó todo. El mensaje sobre 2025, sus sueños escritos y su deseo de transformar su vida. Miguel escuchó con atención y luego compartió su sabiduría. Le dijo que los sueños se hacen realidad con pequeños pasos diarios como meditar para encontrar claridad, trabajar con propósito y mantener la fe en el universo. Sugirió que Javier comenzara buscando un proyecto pequeño relacionado con su experiencia pasada, algo que lo llenara de pasión y que involucrara a su familia para fortalecer su apoyo mutuo. Estas palabras encendieron un fuego en Javier. Sintió que tenía un rumbo claro por primera vez en mucho tiempo. Inspirado, Javier pasó la tarde, a las 1:00 p.m., elaborando un plan. Decidió empezar contactando a un antiguo colega para explorar oportunidades laborales que alinearan con sus habilidades. También propuso a Teresa y a sus hijos, María y Carlos, reunirse todas las noches para compartir un momento de gratitud, una práctica que Miguel había recomendado para atraer abundancia. Mientras escribía estos pasos, Javier sintió una oleada de entusiasmo. La idea de que cada acción lo acercara a sus sueños lo motivó profundamente. Terminó el plan con una nota. Cada día un paso hacia 2025. A las 4:00 p.m., Javier salió al balcón con su familia para discutir el plan. Teresa sugirió que también incluyeran caminatas matutinas para mantener la salud, mientras María propuso decorar un rincón de la casa como un espacio de reflexión. Carlos, más práctico, ofreció ayudar a preparar un currículum actualizado para el nuevo trabajo. La colaboración familiar llenó a Javier de alegría. Sintió que no estaba solo en este viaje. Miguel, que se había quedado a tomar té, asintió aprobadoramente, diciendo que la unión familiar era clave para la prosperidad. Antes de dormir, a las 9:30 p.m., Javier revisó su plan bajo la luz tenue de su lámpara. A sus 68 años, se dio cuenta de que las luchas del pasado habían sido una preparación para este momento. El consejo de Miguel y el apoyo de su familia le habían dado una nueva dirección. Sin embargo, sabía que el siguiente paso sería poner el plan en marcha. Decidió que al día siguiente, sábado 31 de mayo, daría su primer paso concreto, como contactar a su colega, para iniciar el camino hacia la realización de sus sueños. La anticipación de lo que vendría lo llenó de una paz profunda mientras cerraba los ojos, confiando en que el universo lo guiaba. Javier se despertó el sábado 31 de mayo de 2025 a las 7:00 a.m. PKT, con una mezcla de nervios y emoción a sus 68 años. La noche anterior había trazado un plan para transformar sus sueños en realidad, y hoy era el día de dar su primer paso. Se levantó, se preparó un té y salió al balcón para respirar el aire fresco de la mañana. Miró su libreta, donde había escrito su intención de contactar a un antiguo colega para explorar oportunidades laborales. Sentía una energía vibrante, como si el universo lo estuviera empujando hacia adelante. Este era el momento que había estado esperando. A las 9:00 a.m., Javier se sentó en su mesa con el teléfono en mano. Recordó las palabras del video que lo habían inspirado. 2025 sería su año de triunfo y abundancia, pero solo si actuaba con fe. Siempre había sabido que era diferente,
que su resiliencia lo distinguía, y ahora veía que cada desafío había sido una preparación para este instante. Marcó el número de su colega, Pedro, un hombre con quien había trabajado años atrás. Con el corazón latiendo fuerte, le explicó su deseo de volver al mundo laboral con un proyecto que reflejara su experiencia. Para su sorpresa, Pedro respondió con entusiasmo, sugiriendo una reunión esa misma semana. Al mediodía, a las 12:30 p.m., Javier regresó a casa con una sonrisa radiante. La reunión había sido un éxito. Pedro le había ofrecido colaborar en un proyecto pequeño pero prometedor. Javier sintió que este era el comienzo de algo grande. Compartió la noticia con su familia durante el almuerzo. Teresa lo abrazó con orgullo. María aplaudió emocionada y Carlos prometió ayudarlo con la logística. La alegría en la mesa era palpable y Javier notó que el ambiente del hogar se sentía más cálido, más unido. Este pequeño paso había traído una paz que no había sentido en años. Por la tarde, a las 3:00 p.m., la familia salió a caminar juntos, como había sugerido Teresa en el plan. Mientras paseaban por el parque, Javier reflexionó sobre cómo este primer paso estaba alineando su vida con sus sueños. El video había dicho que 2025 traería relaciones que los elevaran, y ahora veía cómo su familia se fortalecía. También sintió que su propósito se aclaraba. No se trataba solo de dinero, sino de vivir con gratitud y significado. Decidió que seguiría dando pasos diarios, como meditar cada mañana, para mantener esta energía positiva. A las 6:00 p.m., regresaron a casa y se reunieron en el jardín para su primer momento de gratitud familiar. Javier encendió una vela y todos compartieron algo por lo que estaban agradecidos. María habló de su escuela, Carlos de su apoyo y Teresa de la unión familiar. Javier cerró con lágrimas en los ojos, agradeciendo al universo por guiarlo. Sintió que esta práctica estaba sembrando las semillas de una abundancia más profunda. Sin embargo, sabía que aún quedaba un paso por dar. Antes de dormir, a las 9:30 p.m., Javier escribió en su libreta: «Hoy di mi primer paso hacia 2025». A sus 68 años, se dio cuenta de que las luchas del pasado habían sido la base de este momento. Decidió que al día siguiente, domingo 1 de junio, crearía un pacto familiar para mantener estas nuevas costumbres, asegurando que la abundancia y la paz crecieran juntos. La anticipación de lo que vendría lo llenó de una serenidad que lo acompañó al sueño, confiando en que el universo estaba a su lado. Javier se despertó el domingo 1 de junio de 2025, a las 7:00 a.m., PKT, sintiendo una profunda gratitud a sus 68 años. La noche anterior, después de compartir un momento de gratitud con su familia, había decidido formalizar un pacto para mantener las nuevas costumbres que habían traído paz y abundancia a su hogar. Se levantó, preparó un té y salió al balcón para ver el amanecer. El cielo estaba claro y una brisa fresca lo envolvió, como si el universo le diera un abrazo. Javier sabía que este día marcaría el cierre de un capítulo y el comienzo de una vida plena. A las 9:00 a.m., Javier reunió a su familia en el jardín. Teresa, María y Carlos se sentaron en sillas alrededor de una mesa pequeña, donde Javier había colocado una vela y su libreta. Les explicó que el mensaje sobre 2025, que había cambiado su perspectiva, no solo se trataba de éxito personal, sino de construir una vida llena de amor, propósito y gratitud juntos. Recordó cómo cada desafío que había enfrentado, las noches sin dormir, las luchas económicas, las decepciones, lo había preparado para este momento. Ahora, con su primer paso hacia un nuevo trabajo y las prácticas que habían unido a la familia, estaba listo para formalizar su compromiso con esta nueva etapa. Javier propuso un pacto familiar. Dedicarían tiempo cada día para estar juntos, ya fuera compartiendo una comida, caminando o rezando. También continuarían con su momento de gratitud cada noche, agradeciendo al universo por sus bendiciones. Teresa sugirió agregar un día semanal para ayudar a la comunidad, mientras María propuso plantar un árbol en el jardín como símbolo de su crecimiento. Carlos, más práctico, se ofreció a organizar un calendario para asegurar que todos participaran. Javier escribió estas ideas en su libreta, sintiendo que este pacto era un ancla para su futuro.
Por la tarde, a las 2:00 p.m., la familia puso en práctica su pacto. Cocinaron juntos un almuerzo especial, riendo y compartiendo historias. Luego, salieron al jardín y plantaron un pequeño árbol de mango, cada uno echando una palada de tierra mientras expresaban un deseo para el futuro. Javier deseó abundancia y paz para su hogar, Teresa, salud para todos, María, éxito en sus estudios y Carlos, fuerza para apoyar a su familia. Mientras regaban el árbol, Javier sintió una conexión profunda con su familia y con el universo, como si cada acción estuviera alineada con un propósito mayor. A las 6:00 p.m., se reunieron nuevamente en el jardín para su momento de gratitud. La vela parpadeaba suavemente mientras compartían lo que agradecían. Javier habló de cómo 2025 había cumplido su promesa. Había encontrado un nuevo propósito con su trabajo, su familia estaba más unida que nunca, y su hogar estaba lleno de paz. Notó que dormía mejor, que las tensiones del pasado se habían desvanecido y que su salud había mejorado. Todo lo que el video había predicho, abundancia, relaciones significativas, paz interior, se estaba manifestando, y Javier sabía que era porque había confiado en el proceso. Antes de dormir, a las 9:30 p.m., Javier se sentó en su sillón favorito con su libreta. A sus 68 años, cerró este capítulo con una sonrisa. Había comenzado con un mensaje de esperanza, había trazado un plan, dado un primer paso y unido a su familia en un pacto de amor. 2025 no era solo un año de éxito material, era un año de plenitud emocional y espiritual. Su hogar ahora estaba lleno de risas, su corazón de gratitud y su vida de propósito. Javier sabía que el universo lo había guiado, y con cada paso, había reclamado las bendiciones que le estaban destinadas. Este viaje había terminado, pero su legado de amor y abundancia continuaría para siempre.